José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile. Y yo sé que muchos canales de noticias van a hablar de esto como si fuera solo un asunto chileno. Una nueva cara en la moneda. El fin del gobierno de Boric. El primer presidente de extrema derecha desde la dictadura. Punto. Pero eso sería quedarse con el titular y perderse la historia real. Porque lo que está pasando en Chile hoy no es un fenómeno aislado. Es el último capítulo de algo mucho más grande que viene ocurriendo en toda América Latina. En 2025, América Latina vivió un año electoral que reescribió el mapa político del continente. En Argentina, Javier Milei consolidó su poder ganando las legislativas de medio término. El experimento libertario no se cayó. Sobrevivió. En Bolivia, el MAS perdió el poder. Casi 20 años de hegemonía del movimiento de Evo Morales llegaron a su fin. En Ecuador, Daniel Noboa fue reelegido. El discurso de mano dura, de orden, de no negociar con el crimen organizado, le renovó el mandato hasta 2029. En Honduras, los resultados electorales empujaron fuera del poder a la izquierda que acompañó a Maduro y a la Nicaragua de Ortega. Y en Chile, José Antonio Kast arrasó en la segunda vuelta con casi el 60% de los votos. Aplastó a Yanete Jara, candidata del Partido Comunista, en lo que fue mucho más que una elección presidencial. ¿Coincidencia? No. Esto es una señal. Y es una señal que viene del pueblo. Pero la pregunta clave no es quién ganó. La pregunta es por qué ganó. Y la respuesta incomoda a unos cuantos. La izquierda latinoamericana, durante años, vendió un relato poderoso, el del pueblo oprimido contra la élite, el del líder iluminado que venía a salvar a los humildes, el del Estado omnipresente que resolvería todos los males. La realidad fue algo muy diferente: Venezuela destruida. Nicaragua convertida en una cárcel a cielo abierto. Cuba en su mayor crisis económica en décadas. ¿Y dónde llegó ese modelo más suavizado, como Chile con Boric o Colombia con Petro? Lo que quedó fue inseguridad disparada, economía estancada, instituciones debilitadas y una clase política más ocupada en peleas pseudoideológicas que en gobernar. Entonces la gente, tras las malas experiencias, votó contra el caos, contra la impunidad, contra los mesías de izquierda que prometen el paraíso y entregan el desorden. La reacción de la izquierda regional dice mucho de su estado actual. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a Kast nazi. Claudia Sheinbaum en México habló de un momento de reflexión. Lula en Brasil optó por el silencio institucional. Algunos fueron más elegantes, pero otros no pudieron evitar el berrinche. Y lo más revelador fue que nadie en la izquierda latinoamericana tuvo la honestidad de hacerse la pregunta correcta, porque la gente nos está abandonando. Porque cuando pierdes en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras y sigues culpando al imperialismo, a Trump, a la derecha fascista. El problema no es el mundo. El problema eres tú. Ahora bien, hay algo que hay que decir con igual fuerza. El giro a la derecha en América Latina es una oportunidad. Pero también es un riesgo. Porque los mismos vicios que destruyeron a la izquierda populista, el mesianismo, la concentración de poder, el culto a la personalidad, el "yo soy el único que puede salvar este país", no son exclusivos de la izquierda. Kast llega con un mandato democrático claro. Tiene la responsabilidad de demostrar que la derecha puede gobernar sin caer en esos mismos juegos de poder que tanto le criticó a la izquierda. La región no necesita más salvadores. Necesita instituciones. Necesita reglas claras. Necesita líderes que entiendan que el poder se ejerce, pero también se entrega. Lo que está ocurriendo en América Latina en este momento es histórico. Un continente que durante años fue el laboratorio del populismo autoritario, de los Chávez, los Maduro, los Ortega, los Morales, está diciendo basta. Con votos. Con urnas. Con democracia. Pero la historia también nos enseña que los ciclos se repiten cuando no aprendemos las lecciones. La región no va a salvarse eligiendo nuevos mesías de distinto color. Se va a salvar cuando los ciudadanos exijamos a todos por igual: resultados, transparencia, instituciones fuertes y mandatos con fecha de vencimiento.